Nuevamente hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Seguimos descubriendo artes escénicas y continuamos el trayecto por los diferentes y complejos componentes del teatro. Hoy hablamos de sonido y nos regala un poco de su tiempo Xicoténcat Reyes, quien es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral y cuenta con estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Ha transitado por diferentes aristas del teatro como son la asistencia de dirección y la propia dirección. Ha participado en múltiples obras como diseñador de sonido y hoy nos explica más sobre su trayectoria y la importancia de su quehacer. Acompáñanos. Pues, ¿cómo llega el teatro a tu vida? Bueno, el teatro llegó a mi vida desde la secundaria. Por alguna razón, pues era como lo que más me llamaba la atención. De hecho, yo era el que proponía, ¿no? En vez de exponer la historia de la reforma, ¿por qué no hacemos una obrita en el salón, no? Y a los maestros les encantaba eso, quién sabe por qué. Este, y de alguna manera yo organizaba ahí a los compañeros y a la par quería estudiar música. Yo quería ser músico. Entonces, por alguna razón, en tercero de secundaria, quién sabe por qué, creo que mi amigo vecino quería estudiar electrónica y dije, pues voy a estudiar electrónica. Y me metí a estudiar electrónica al Politécnico, al CECIT, que se llamaba vocacional en ese entonces. Y bueno, lo único que aprendí fue que no me gustaba la electrónica. Y entonces el siguiente año hice mi examen al CEDART. Bueno, quería estudiar electrónica y música en las tardes en el conservatorio, que en el conservatorio tienes que estudiar el bachillerato, bueno, algunos desde la secundaria, pero estudias el bachillerato donde sea y en las tardes tomas tus clases de música y empiezas, bueno, a estudiar una licenciatura desde el nivel medio superior. Es raro, pero pues si la carrera va a durar 10 años, pues sí te hacen empezar desde antes. De hecho, bueno, si estudias, empiezas a los 14, 15 años, ya eres de los que empezaron muy tarde, ¿no? Entonces, ese año fui rechazado en el conservatorio y al siguiente año, en vez de estudiar electrónica, quería estudiar en un CEDART y en el conservatorio. Y entonces me quedé en las dos escuelas. Estaba estudiando en las mañanas en un CEDART y en las tardes en un conservatorio. Bueno, en el Conservatorio Nacional de Música, cosa que pues muy pesado. De hecho, CEDART pues es padrísimo, pero es pesado y los horarios son muy extensos. Y el conservatorio pues implica una disciplina de diario estar ahí dándole al instrumento. Y después de un año, bueno, en el proceso de ese primer año, en el CEDART conocí el teatro ya de forma más organizada, más metódica, y pues lo sentí más mi lenguaje con el que quería expresarme, con el que quería decir algo al mundo, más que la música, aunque siempre hay algo ahí de closet que uno se queda un buen rato sin aceptarlo, ¿no? Y hasta que ya fue el segundo año de CEDART, me tomé la especialidad de teatro. Dejé la música un poquito a un lado. Entonces creo que las dos cosas fueron parte de mi vida. Después entré a la ENAT a estudiar ya la carrera de música y muchos años después estudié también la maestría en dirección. O sea, yo queriendo ser músico, en el primer año de CEDART se dan todas las clases por igual y lo entendí, ya vivirlo es otra cosa. Claro, yo al principio quería ser actor. Después, muchos años después, me di cuenta que me sentía mucho más a gusto fuera del escenario. Actuar para algunos actores es algo que se padece demasiado. Es bastante, pues para algunos es bastante terrible. Los que somos muy azotados, lo sufrimos mucho. Entonces, de repente nos sentimos más a gusto estando afuera. Y bueno, ahí más o menos, esa es la Y, historia. y en ese caso, ejemplo, ¿tú actuaste en algún momento? ¿En qué momento dices, no voy por la actuación, sino más bien ya por cuestiones de producción? Ahora sí que estar atrás del escenario. Creo que desde la mitad de la carrera de actuación me di cuenta que me sentía más a gusto fuera.
de repente, pues ensayábamos solos y yo me daba cuenta que proponía mucho a los otros compañeros y para mi personaje se me olvidaba. O sea, ay, ¿y yo qué voy a hacer, no? O sea, pues yo decía de repente, oye, ¿por qué no aquí te mueves? ¿Por qué no sé qué? Y yo al final decía, híjole, y yo no pensé en mi personaje para nada. Pero pues traté de no clavarme mucho en eso porque pues si no, no hubiera terminado. O sea, si estudias actuación sabiendo que no, o teniendo claro que no vas a actuar, pues pues no, no puedes, o sea, no podrías. Y entonces, una vez que salí de la carrera, me sentí libre, me sentí liberado de no tener que pararme en el escenario. Y sin embargo, lo disfrutaba. El escenario es un espacio muy agradable. A veces en las escuelas se les olvida recordarle a los alumnos que es un lugar agradable. Se vuelve muy tormentoso cuando eres estudiante, pero, pero sí lo disfrutaba mucho. Pero aún así me sentí muy liberado al salir de la carrera y ya tenía yo como mi plan de vida de ser director, aunque me tardé muchos, muchos años en sacar mi primer proyecto. Todo desde que salí de la carrera, solamente me invitaron a actuar una vez y era Molière, era el Avaro y pues trabajar Molière siempre es muy divertido. Los ensayos son agradables, siempre es muy divertido hacer Molière. Tenía personaje pequeñito. Me invitaron a hacer diseño de sonido, que fue, creo que fue el primero después de salir de la carrera. Y me dijeron, pues hay un personaje chiquito. Y yo dije, bueno, pues va. Aún así veo las fotos y me siento terrible. pero, pero después de eso solamente volví a actuar una vez, muchos años después, con mi primer proyecto como director, porque el actor no iba a dar función esa vez, estaba programado y la compañía me convenció de que yo lo supliera. Y no, o sea, ya en la noche llegué a mi casa que me diera un infarto, te lo juro. O sea, si después de no hacerlo muchos años, híjole, es una sensación muy dura estar ahí arriba en el escenario. Pero sí, no, nunca he querido continuar como actor. Creo que aparte, pues es una carrera que sí requiere rigor, requiere seguir constante. Algunas personas que dejan de actuar muchos años y que lo hacen, yo las admiro mucho porque yo sí creo que es un trabajo muy, muy difícil. Porque aparte justamente lo planteas muy bien, o sea, investigué un poco de, bueno, tu semblanza y participaste como asistente de dirección en El Ogrito, en cuestiones de Improlandia, fotografías explícitas, los baños, y para mí uno de los hitos bastante interesantes del teatro que fue la trilogía de Sarah Kane, Devastados, Uy, Ansias y Psicosis sí, 448, que en su momento me acuerdo que fue una cosa bastante contundente con sí. Propiedad Producciones. Entonces, ejemplo, ¿cómo ese trabajo, cómo llegas número uno a ser asistente de dirección y cómo eso ayuda ya en este proceso para la creación del diseño sonoro? Pues no sé cómo llega uno a ser asistente de dirección. No sé si alguien tenga claro en la vida, quiero ser asistente de dirección después de que antes de que lo inviten la primera vez. A mí me invitaron. Yo creo que cuando uno decide dejar de actuar, como que en la frente se escribe aquí, quiero hacer teatro pero sin actuar, y la gente te empieza a llamar por alguna razón. Eh, Alguien me invitó a mi primer proyecto como asistente de dirección, que fue terrible porque como que aprendí lo que un asistente no debe de hacer, como ir por el café o hacer cosas que no le corresponden. Y entonces aprendí mucho en ese montaje, creo que me sirvió mucho. Quien hacía la dirección como que no tenía claro lo que era un asistente y yo lo aprendí en carne viva, tanto que para las siguientes, todos los demás trabajos como asistente de dirección, como que la gente me tomó como por otro rumbo, o sea, bueno, para empezar yo no tomo café, entonces nunca, nunca me ofrecía a ir por los cafés y como sabían que no tomaba café, no padecí eso. La asistencia de dirección está un poco mal entendido el rol, por tradición. A veces se piensa que es alguien que no sabe mucho de teatro y está ahí como para ayudar, cuando es una pieza muy, muy importante en todo montaje.
O sea, creo que tener un asistente de dirección que haga bien su trabajo, en el resultado se va a notar. Está tan malentendido que algunas personas pues se encargan pues de organizar ensayos, de organizar la lista de invitados, pero nada más, ¿no? Creo que ser asistente de dirección, el mismo nombre del rol lo dice, eres el asistente del director y estás ahí para resolver cualquier tipo de problemas. Es padrísimo porque estás en medio de todo, ¿no? Te conoces el mundo de los actores, del director, de los técnicos, de la producción. Tú estás ahí en medio y tienes que saber cómo manejar esa información y cómo redirigirla. Eh, por ejemplo, hay cosas que el director ya tiene la cabeza llena de otros problemas y tú tienes que resolverlos y a veces ni se entera que lo hiciste. Entonces, en mi primer montaje, simplemente me invitaron porque me vieron como cara de asistente de dirección y resulta que pues parece que lo hacía bien porque de ahí se conectaba con otro. Me eché creo que 24 asistencias de dirección en 12 años que fui asistente. Y la verdad es que me encantaba ser asistente de dirección. Eh, pero llega un punto en que el cuerpo ya no aguanta el estrés y, y además llega un punto en que uno ya quiere meter cada vez más su cuchara en los proyectos, ¿no? Ya quieres que tu propia creación se vea. Entonces, curiosamente, desde la escuela yo me encargaba de hacer el diseño de sonido de los exámenes, de los ejercicios. Y nunca dejé de hacer diseño de sonido, pero casi nadie sabía. Me ubicaban como asistente de dirección. Algunos trabajos, por ejemplo, en Devastados, de que mencionas la trilogía de Sarah Kane. Devastados fue la primera vez que trabajamos el grupo como tal, por Piedad. A pesar de que ya se habían hecho otros montajes, pero el grupo que cuando se consolidó la compañía fue en Devastados. Pues ahí hice el diseño de sonido. No había música, no había nada, pero había todo. Entraban al baño, se lavaban las manos, se bañaban, se abría la tina, caía una bomba. Era un diseño bastante rico. Pero como que nadie me ubicaba que yo había hecho ese sonido. Y cuando dejé de asistir dirección, que me costó mucho trabajo dejarlo, se me había vuelto un hábito vicio por ahí. Yo decía, ya, esta es mi última asistencia. Me acuerdo que la dije cuando hicimos Eduardo II y todavía me eché otras 10, creo. Y, cuando dejé de asistir, por alguna extraña razón, me empezaron a llamar mucho con diseño sonoro. A veces creo que en el teatro la gente tiene como una cierta percepción, un cierto sentido extra que cuando te ven desocupado te llaman. Eso, la verdad es que es una fortuna. Entonces, algunos trabajos que me invitaban como asistente de dirección, me dolía mucho, pero tenía que decir que no, que yo ya no era asistente. Y es muy duro decir que no al trabajo, ¿no? Porque a veces no hay, muchas veces no hay. Y entonces creo que como me veían muy desocupado, me empezaron a llamar mucho a hacer diseño de sonido. ¿Cómo es un proceso de hacer el diseño de sonido? O sea, ¿tú en qué momento entras cuando es todo este ensamblaje de la puesta en escena? ¿Cómo es el diálogo con el director? Pues yo podría hablar de cómo yo acostumbro a hacerlo, cómo he ido aprendiendo, eh, porque de hecho, bueno, no hay como una cierta serie de pasos, de reglas estándares que todo mundo ocupe, pero sí creo que los que hacemos sonido más o menos entramos de la misma forma. De hecho, cuando he probado otras rutas, no siempre ha salido el resultado. Por ejemplo, si yo después de leer la obra y algunas pláticas con el director, empiezo a trabajar y recopilar el material y trabajar sobre lo que voy a proponer sonoramente, muchas veces pasa que eso se va a ir a la papelera, porque no va a funcionar.
A mí me funciona esperar a que el proceso tenga un poco más de estructura firme, que esté más avanzado, para después empezar a hablar yo en mi lenguaje sobre lo que ya está. No quiero decir un proceso final, ¿no? No como tradicionalmente es la iluminación, que se tienen algunas ideas, pero el iluminador llega a iluminar lo que ya está montado. Yo entro un poquito antes, digamos que si el iluminador entrara como en la séptima entrada del juego de béisbol, yo entraría como en la cuarta, quinta más o menos, tal vez sexta, dependiendo de lo que se necesite, pero sí cuidando mucho eso, de no adelantarme. A diferencia de la escenografía, que puede ser un mapa para el director, puede ser una guía para empezar a montar, a trazar. El vestuario tal vez a veces condiciona un poquito la, el rumbo que va a tener el montaje final. El sonido creo que es muy riesgoso adelantarte y condicionar de estos van a ser los tracks, ahora monten sobre esto. Creo que funciona más ir un poquito más a la par. Yo, por ejemplo, leo la obra generalmente más de una vez. Me gusta ir a los primeros ensayos cuando se hace el trabajo de análisis, pero no a todos. Eh, Muchas veces no es tan cómodo para los actores que haya mucha gente en esos ensayos. Trato de tener la prudencia de no ir siempre, para que ellos se sientan cómodos en ese laboratorio de análisis con el director. Muchas veces voy y siento como los nervios de, híjole, llegó alguien, ¿no? Entonces, a la hora de dar como las opiniones sobre el análisis de la obra, el trabajo de mesa, los siento un poco tímidos. Entonces, trato de ir, no a todos, sino me pongo de acuerdo con el director cuando más o menos haya algunos temas como más relevantes de la obra que vayan a hablar sobre eso. A veces cuando hay lecturas de lo que llevan ya trabajado. Y entonces empiezo a tomar notas sobre mi texto de posibilidades de, de lo que va a ser, solo posibilidades. Uno, lo que uno quiere es buscar como un rumbo, hacia dónde, hacia dónde. No todas las obras son tan claras en ese sentido. Muchas veces, termino esos ensayos y digo, ¿qué diablos voy a hacer aquí? O sea, no es la obra de que la revolución que están en la cantina y que ese significante tiene que ser claro para el espectador, ¿no? De que hay que situarlos en esa época, en ese ambiente y no hay nada, digamos, más subjetivo, no hay nada que sea más como el interior de los personajes, simplemente cantina de época revolucionaria y hay que poner ese ambiente sonoro y ya, no. Casi nunca pasa eso. Y cuando pasa eso, no sé por qué siempre me la da por complicarme más todavía. Eh, y sí, muchas veces es, ¿qué diablos voy a hacer aquí? O sea, llego a mi casa y digo, no tengo la más remota idea. Y, y bueno, siempre digo, lo bueno es que el estreno no es mañana. O sea, para eso son esos ensayos, para uno darse cuenta de que a lo mejor llevabas una idea y resulta que no funciona. Y entonces eso es lo que me genera la necesidad de entender más la obra, no solamente el texto, sino más el concepto general de la puesta, del montaje. Y cómo resuelves eso, pues yendo más. Creo que hay dos maneras de trabajar para todos los creativos. Una es yendo, estando presente en los ensayos, y otra es no yendo. Cuando trabajas no yendo, es muy difícil que te vaya bien. Creo que hay que estar presentes, hay que saber cómo piensan los actores, por qué se les ocurrió tal cosa, tratar de entender por qué el director se queda callado en vez de darles una indicación y luego al tercer ensayo que vas resulta que el actor se dio cuenta por sí mismo, ¿no? En vez de que el director ahí les esté diciendo exactamente qué hacer. Eh, Uno va entendiendo el porqué de las obras, le van cayendo unos veintes
después del ensayo número 10, 15 que vas, dices, ya entendí por qué dice eso. Y bueno, todo eso a lo mejor, no todo vas a emplearlo en en tu trabajo final, pero en una de esas dices, y ya lo tengo. O se te ocurre algo en la cabeza. A veces yo tomo mi notación musical de pequeños ritmitos, ¿no? De chan, 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 chaca, chan, 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 chaca, chan, algo así, por decir ahorita algo muy banal. Y lo anoto porque no sé, para que no se me olvide, o lo grabo en mi teléfono. Y ni siquiera va a ser eso, pero eso ya me lleva como a cierto tono. A veces nada más anoto anotaciones como en partitura, ¿no? Aquí adagio, presto, este, an- no sé, largo, ¿no? Cuando quiero que algo sea con sonidos, no muchos sonidos en el tiempo, sino pocos, alargados, cuando quiero que algo vaya más contundente. Solamente eso me llevo a casa. Muchas veces grabo los ensayos en video y entonces trabajo en casa y los veo y los veo y los veo. Y sigo con la idea de no saber qué hacer, aún con eso. Pero de repente empiezo a buscar material y algo me detona y de ahí me sigo. Muchas veces la obra misma tiene como claridad en eso, ¿no? O sea, vecindad de la delegación Gustavo Amadero, eh, sábado en la mañana, ¿no? Pues entonces no es tan difícil. Bueno, si vives en algún lado y nunca te has permitido estar como en un barrio parecido, nunca te has dado chance de conocer esa parte de tu ciudad, supongo que es más difícil, ¿no? Yo creo que en cualquier actividad que hagas en teatro, tienes que partir tu personalidad de mucha neutralidad, ¿no? Saber cómo piensa la gente de un sector social, saber cómo viven los de otro sector social. Entonces, si tú en tu personalidad tienes la facilidad de partir de esa neutralidad, entonces pues más o menos conoces, ¿no? Cómo suena un mercado popular, conoces cómo suena un aeropuerto, un centro comercial, y entonces lo que sigue, después de que se te ocurrieron esas ideas o que el texto te las dio, es buscar material, recopilar el material o armarlo o a ver de dónde diablos lo sacas. El internet pues ha ayudado mucho y creo que está bien darle su crédito, porque antes era de irte a la tienda de discos, de pedir chance de que te dejaran escuchar. Si no, bueno, a lo mejor tú decías, ok, aquí quiero pues me suena como a una sonata de Mendelssohn, ¿no? Y tienes tú tu referencia, pero no tienes todo el material, entonces te ibas a las tiendas de discos, a que vendían más discos que otra cosa, y le decía, oye, ¿me dejas escuchar esto? Y ahí, de rápido, en los 15 minutos que tenías para escuchar una serie de discos, comprabas los discos y después trabajabas sobre ese material. Lo que no podías comprar lo podías grabar tú, ya sea tú interpretándolo o, o sí, interpretándolo, aunque sean unos martillazos, no sé qué, pero pues, tú con tu micrófono. Ahora pues tienes la ventaja de conseguirlo en línea y bueno, eso te abre también posibilidades creativas. Creo que cuando no está bien entendido el rol del diseñador sonoro, pues no hay diseño. Solamente juntan el material y lo ponen, ¿no? Cosa que a mí todavía me desespera un poquito cuando voy al teatro y entonces entra un track y cuando termina la escena o la transición entre dos escenas, pues simplemente viene un fade y ya. No, solamente es un track que alguien se encontró, que lo puso, que se hizo un fade, cuando terminó tenía que dejar de sonar, y a veces un fade mal hecho, que va bajando poquito y luego se corta de golpe. En cambio, no hay un diseño. Yo creo que es importante que el diseño sonoro en teatro sea más parecido al que hace la gente de cine.
¿no? En el cine casi no pasa eso, simplemente la música se acaba cuando se termina y tiene su final y llega como su coda, ¿no? Me refiero a cuando usas música tradicionalmente entendido el concepto, ¿no? Pero con todo, ¿no? O sea, hay unas vacas sonando, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor la vaca ahí en el último nos da algo, no sé, no dejar tan al azar, sino tratar de hacer diseño. Así como el escenógrafo diseña, el vestuarista diseña, todos, ¿no? Iluminador, atrecista, maquillaje, todo el mundo se toma el tiempo de que la cosa sea la cosa para la obra, ¿sí? Aunque yo encuentre una música grabada, eh, no me gusta a mí usarla íntegra, ¿no? Yo creo que el que compuso esa música pues no la compuso pensando en la obra, ¿no? Entonces yo tengo que darle cierto carácter, tengo que trabajar ese track para que vaya más de acuerdo con lo que quiero decir. Esa sería como la otra parte del proceso, darle forma. El siguiente punto sería mostrarlo. Llegas al ensayo o lo muestras al director por aparte. A veces les gusta que se los enseñes cuando está pasando la escena, cosa que pone a uno muy nervioso porque nunca han escuchado nada de lo que has hecho y tú le das play y los actores se sacan de onda en el ensayo y el director también se queda así como que eso qué. Pero a veces funciona porque puede sorprender. Algunos directores les gusta mostrárselos aparte y a veces así les gusta lo que llevas. Y muchos directores les gusta que se los muestres con la escena que ya se trabajó. Y después de eso, entonces vas seleccionando lo que funciona, lo que no funciona. Y así vas haciendo tu lista de necesidades, ¿no? Ah, bueno, vas viendo la siguiente parte de la obra que todavía no estaba trabajada, te la van mostrando, y a mí me funciona eso sobre todo para ir poco a poco y que el diseño que tú hagas tenga cierto carácter. Como en vestuario que se usa una paleta de colores muchas veces para no poner ahí de chile, mole y manteca. Creo que el diseño de sonido es importante que también tenga eso, tenga cierto carácter, cierta paleta de sonidos para que, vamos, se genera se cuadra un poquito tu trabajo y en el resultado final es muy probable que eso sea muy afortunado, que funcione. A que si pone, se me ocurrió hoy esto, y cuando ves la obra completa después de que ya terminó y regresas a verla, híjole, pues no hay una unidad, no hay una unidad temática en lo que se escucha. En cambio, si vas así poco a poco, vas pensando y incluso te ayuda, te concentra en algo, ¿no? Como que jalas tu atención así, si antes sonó esto, ¿qué va a sonar después, no? Tiene que ver una continuidad, una progresión, y dependiendo también de la obra, de lo que pida, ¿no? Vamos, si fuera una tragedia clásica, ¿no? Bueno, pues aquí ya viene el momento en donde el personaje se da cuenta de que la regó durísimo y ya viene su reconocimiento y entonces va sobre eso, ¿no? Y aquí ya estamos otra vez abajito, ya las cosas no está tan intensa y aquí otra vez subimos. Vamos en esa montaña rusa que es la obra que el espectador presencia, pues uno trata de ir también acorde a eso. En general, ese es como el proceso. Después serían los ajustes finales, ¿no? Cuando ya presentas todo y los buenos directores no te sueltan. Entonces, oye, sí aquí, pero ¿qué tal si le ponemos esto? ¿Qué tal si le ajustamos? ¿Qué tal si todo eso, no? Y luego lo último es pasárselo a quien lo va a hacer en funciones, porque en ensayos ya tú estás bien padre, suena muy bien, pero pasárselo a tu técnico es muy importante. Tienes que echarte ahí tus ensayos técnicos, ajustar los volúmenes, que le entienda el técnico cuándo tiene que sonar esto, cuándo entra el otro track, si van uno sobre otro, si tiene que salir de golpe. Ese es un dolor de cabeza a veces porque pues se requieren días y muchas veces en nuestros teatros pues ya nos dan nada más un día de montaje, ¿no? 2, 3 ensayitos y ya estrenas.
Entonces es un trabajo difícil ese de pasárselo a la otra persona. En este caso, ejemplo, yo descubro o encuentro algunos términos que no sé si tú me puedes entender cuál es la diferencia. Porque, ejemplo, veo que existe escenofonía, musicalización, diseño sonoro, música original para una puesta en escena. ¿Cuáles son las diferencias de todos estos puntos? Sí, es muy complejo. De hecho, por eso existen tantos, porque más bien cada quien le empezó a llamar como quería o como más se acomodaba a lo que era, aunque muchos de esos términos en el fondo significan lo mismo. Eh, Joaquín, Joaquín López Chas, que pues es también un diseñador sonoro al cual yo admiro mucho y respeto. Y me tocó trabajar con él cuando yo era asistente de dirección, por ejemplo. En El Logrito fue la primera vez, en varias obras. Tiene un escrito en Paso de Gato que de hecho se llama así, ¿cómo le ponemos? Y a los que hacemos diseño sonido nos da mucha risa porque es una pregunta que siempre te hacen para saber cómo ponen tu crédito en el programa de mano. Oye, ¿cómo le ponemos? Musicalización, diseño sonoro, música original. Y bueno, sobre todo es complejo porque pues después de mitad del siglo XX para acá, después de John Cage y otros, pues resulta que todo puede ser música y todo es sonido. ¿No? O sea, John Cage lo puso tan claro que dijo, a ver, aquí voy a agarrar una tabla, lo voy a aplastar todas las teclas del piano al mismo tiempo y eso es una obra, ¿no? El equivalente a la lata de sopa de Campbell's, de Warhol, ¿no? Y que dices, claro, o sea, fue un golpe para todos, o sea, como si yo me mato componiendo, haciendo mis notaciones, haciendo esta sinfonía, ¿por qué eso va a ser música? Pues resultaba que sí, ¿no? Y sobre todo en teatro, resulta que sí puede ser, dependiendo del contexto donde esté, ¿no? El teatro como es de grupo y no eres la única manifestación expresiva o el único significante artístico que trabajas, pues resulta que sí, pones unos patos y esos patos ya no solo son unos patos, ¿no? Sino que son, no sé, por decir cualquier tontería, el recuerdo del personaje, de cuando corría en la infancia, no sé, cualquier cosa. Pero es muy difícil entonces definirlo. Yo creo que la palabra diseño para mí sí es muy importante, por lo que trataba de explicar hace rato. Creo que el término musicalización es el que se usaba antes y para mi gusto es el que debería dejar de usarse, porque el diseño de sonido, más bien la parte sonora en teatro, es el componente que más ha evolucionado en los últimos años. Tal vez un poco a la par de la parte multimedia de proyecciones visuales, ¿no? Pero el diseño de sonido, vamos, hace 20 años no podías hacer lo que ahora puedes hacer. Y ahora puedes hacer cualquier cosa. Hay ciertas 2 o 3 cosas que los directores siempre me piden y siempre les tengo que decir, eso no se puede. Como, ay, si le quitamos la voz a esta canción, sí, lo puedes disimular, lo puedes hacer, pero no puedo hacer que se escuche lo que no se escuchó porque la voz lo tapó, ¿no? O sea, pero bueno, casi todo se puede. Muchos directores todavía no tienen tan claro que casi todo se puede. Y entonces muestras un track, sí, está bien. Y uno se queda así, bueno, pero ¿qué le hago? ¿Más agudo, más grave? ¿Le pongo algún filtro? Órale, sí, creo que sí, ¿no? Entonces todavía tienes que ir dándoles a conocer esas posibilidades del trabajo. Y entonces lo que se hacía antes era eso, se encontraba alguna música, casi siempre, algún track que se sintiera adecuado a la escena o a la transición entre dos escenas o al inicio o al final de la obra. Y nada más se ponía, se quitaba, si el técnico le hacía un fade bonito, si le salía bien y ya, no había esta parte de diseño. Entonces creo que la palabra diseño sí, para mí es muy importante. Yo le llamo diseño de sonido o diseño sonoro, que en realidad eso sí sería lo mismo, eh, más que musicalización.
Y la escenofonía, tengo entendido que es un término que acuñó Rodolfo Sánchez Alvarado, que es realmente una de las personas, si no la persona más importante en el diseño de sonido de la historia del teatro mexicano, con una trayectoria impresionante. Eh, Creo que tengo entendido que él fue el primero que le llamó así. Y yo llego a creer que era por lo mismo, porque él se dio cuenta de que ya no era solo musicalizar. Muchos directores lo entienden como la parte del espacio sonoro escénico. Creo que porque el término es parecido a la palabra escenografía, por eso la escenofonía se entiende más hacia la parte del espacio sonoro escénico. ¿A qué me refiero con espacio sonoro escénico? Por ejemplo, hay un personaje hablando en el escenario. No es lo mismo que esté hablando solo a que esté hablando y se escuchen unos perros detrás de él, ¿no? O que esté hablando y se escuche un meeting atrás, en segundo plano. O que esté hablando y se escuche el sonido de un antro de cumbias. Explicado con este ejemplo, sería el espacio sonoro escénico. La manera en que sonoramente se aporta para darle al espectador herramientas para que imagine lo que no puede ver. Eh, Eso, darle al espectador los estímulos para que su imaginación completen el espacio que el escenógrafo o el diseñador del espacio o el mismo director nos está proponiendo. Siempre le digo a las producciones, nosotros haciendo sonido les ahorramos mucho, les podemos ahorrar mucho dinero, deberían pagarnos más, porque ya no vas a construir el antro, yo te lo voy a dar, ¿no? Ya no vas a construir la granja, yo te voy a dar la granja. Entonces, muchos se refieren a eso con escenofonía. Yo creo que el maestro Sánchez Alvarado lo que quería decir con escenofonía era eso, era dejar de decirle musicalización y darle otro peso al término. Entonces, para mí, escenofonía es diseño sonoro o diseño de sonido. Para mí me gusta cualquiera. No uso la palabra escenofonía precisamente porque creo que el maestro Sánchez Alvarado la acuñó y la siento muy de él. Y a mí me gusta entonces decirle diseño sonoro. Ahora, que a veces nos toca hacer musicalización, sí. Hay obras que lo requieren y que dices, va. Pienso mucho, por ejemplo, en Olimpia 68. Vamos, había que situar al espectador en el año 1968 en México. Y la obra eran muchos cuadros, muchas escenas diferentes y transición, transición, transición. La obra que más tracks he tenido en mi vida, aparte era un poco larga, 4 horas de obra casi. Y era así de música de los 60 en México, tal cual. Entonces dices, bueno, pues con la venia, mientras la coordinación nacional lo permita, yo voy a usar esto, esto, esto. Y aún así tratar, ¿no? A veces usaba un sampleadito, haciendo un loop de un solo bajo muy reconocible al espectador, de música famosa, pero que sintiera que eso estaba trabajado, ¿no? O me dediqué a buscar covers de canciones famosas de grupos mexicanos que eran buenísimos, ¿no? Entonces tenías ahí a James Brown, tenías a los Bears, tenías a los Rollings en versiones mexicanas de esa época con letra cambiada y todo. Típico, hey Lupe, Lupita, mi amor, ¿no? O no sé, Rollings cuál era, no me acuerdo, pero era incluso muy chistosas, ¿no? Ahora las escuchamos desde, ¿a quién se le ocurrió ponerle esa letra? Y bueno, pues eso ya me sirvió a mí para situar más en el país, en la época, y no usar el track famoso original. Siento que la gente como que lo agradecía. Iba a empezar iba a empezar a cantar la canción de los Rollings y de repente se veía que le habían cambiado la letra y que era grupos, ¿no? Y que se oía una voz parecida a la de César Costa
o había canciones cantadas por el Loco Valdés y así, que dices, suena muy extraño, pero bueno, está padre porque así era, ¿no? El radio en México en los 60, antes del 68, era una cosa muy peculiar, muy peculiar. No existía esta sensación de rebeldía, esta sensación de búsqueda de cambio, de pensamiento libre. No, todo era muy restringido y me di cuenta haciendo esa investigación para esa obra. Entonces eran canciones muy bonitas, cursis, cuando de repente lo que veías era terrible y funcionó bien. Entonces pienso mucho en esa obra cuando me dicen musicalización. A veces sí hay que hacerlo y si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y te preguntaría ya para cerrar, un poco para finalizar, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Pues yo no sé si pudiera definirlo. Y me lo he preguntado a lo largo de mi vida. Eh, pues, eh, por ejemplo, si me lo pregunta alguien en la calle, le digo, pues es mi vida, ¿no? Es lo que sé hacer. Me siento afortunado de poder haber estado en diferentes aspectos, ¿no? Estudiando actuación, conocer la parte de dirigir, asistiendo a dirección, sonorizando, y bueno, nos han invitado, yo creo que a todos le hemos entrado de repente todo, ¿no? He sido iluminador un día en emergencias, así de, pues échatela porque no hay nadie, asistente de otras cosas. eh, entonces, para empezar, es mi vida desde los 15 años. Y, y bueno, en una definición más general, eh, mm, creo que es muy importante. Para empezar, es un arte. El teatro es arte. eh, y creo que esa parte se está olvidando. Creo que como en casi todas las manifestaciones artísticas, tienen su otra cara de la moneda en donde se puede hacer, pero no implica que es un arte. Lo vemos, por ejemplo, más claramente en la música, ¿no? Si, si le preguntaras a alguien, pones diferente tipo de música a una sola persona y le preguntas cuál es arte y cuál no, creo que no es tan fácil digo, no es tan difícil que se arriesgue a dar la respuesta, ¿no? Eh, en cambio, en el teatro, la línea pareciera que no, cada vez es más confusa. Eh, yo a muchas manifestaciones escénicas de nuestra cartelera teatral no la llamaría arte. Y tal vez no siquiera se ofenderían quien hiciera eso, ¿no? Creo que tiene que ver con la causa final para la que está hecho. Si algo está hecho para recaudar el mayor dinero posible, pues no lo llamaría teatro artístico, lo llamaría teatro comercial. Si algo está hecho para expresar, para decirle algo al mundo, aunque no deje de tratar de sustentarse y recaudar también fondos, lo llamaría arte o por lo menos un intento. Yo creo que eso es muy importante recuperar. El teatro es arte, tiene que serlo, porque el arte dice verdad. El arte trabaja con la verdad y expresa verdad. Eh, a diferencia de otras manifestaciones escénicas en donde en realidad lo que ves es mentira, ¿no? Es una serie de mentiras. La gente no habla así, la gente no quiere, la sociedad no está organizada así, la gente no es güera y guapa, ¿no? Todo el tiempo. El arte debe decir verdad y entonces el teatro como manifestación artística es el teatro que dice verdad. Entonces yo me quedaría en eso, el teatro es arte, tiene que serlo. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.